¿Qué hacían los gráficos vectoriales? Esto era interesantísimo. Esto que estamos viendo es un juego de Star Wars de una máquina arcade de los 80s. Y podrán ver de que tienen unos gráficos que uno puede asociar de que son sofisticados. La manera en que funcionaban los gráficos vectoriales es que si hacíamos una imagen rasterizada, hacíamos punto a punto de izquierda a derecha, tal como vimos en el CRT. En los gráficos vectoriales, como el que vemos em, en esta imagen por acá, el rayo de electrones, en lugar de ir punto por punto en la imagen, el rayo de electrones tenía una función matemática que formaba una figura. En lugar de ir pintando puntito por puntito, el rayo de electrones generaba una línea, tal como vemos en esta clase de gráfico. Generaba una línea acá, entonces el rayo hacía ese cruce. Luego bajaba para formar esta otra línea, luego subía para formar esta otra línea. Lo que generaba esto eran gráficos que no se veían pixeleados, sino que se veían completamente suavizados. Solo que tenían la limitante de podían pintar líneas, pero no rellenar con colores. Entonces era un compromiso que se tenía. Si en rasterizado pintamos discretamente cada uno de los píxeles, en gráficos vectoriales se crean funciones matemáticas para que el rayo de electrones genere una línea y de esta manera ir armando los gráficos. Si ustedes llegaran a investigar o leer un poquito de lo que son de lo que es historia de los videojuegos, hay una consola que se llamó Vectrex, que era meramente gráficos vectoriales. Acá, este arcade de Star Wars de los años 70 eran gráficos vectoriales. Vemos de que podemos tener formas geométricas bastante interesantes, no se ve pixeleado, pero tenemos limitaciones en cuanto a rellenar con colores. Entonces esto era una de las limitaciones que se tenían. Los gráficos vectoriales directamente manipulaban el rayo de electrones para formar figuras que no se ven pixeleadas, sino que se ven continuas. Los osciloscopios antiguos hacían esto. Recibían las señales cuando nosotros conectábamos las terminales para medir alguna señal y lo que mostraba en pantalla el osciloscopio era directamente el rayo de electrones dibujando la señal que estaba percibiendo. De hecho, varios juegos primitivos se desarrollaron en osciloscopios, que era el primer juego se llamaba Tenis para dos, que era básicamente una pelotita que brincaba de un lado a otro de una red y se desarrolló en un osciloscopio, que fueron de las primeras pantallas CRT que se tenían para analizar señales. Los dibujos vectoriales tienen la gran ventaja que muestran líneas suaves con respecto a la rasterización que se ve pixeleado. Entonces era un compromiso de uno por otro. El término vectorial y raster se utiliza hoy en día. Van a ver que hay programas de desarrollo de gráficos por software que son vectoriales, hay programas por desarrollo de gráficos en software que son rasterizados. Entonces, por ejemplo, usted, estimado Álvaro, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Has visto que uno abre un libro PDF y uno le hace zoom, 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 zoom a las letras y se siguen viendo bien definidas, no se pixelean? Sí, así es. En cambio, es abierto una foto y le hace zoom, zoom, zoom y llega a un punto donde uno empieza a ver esto. Sí, La razón es que, por ejemplo, los PDF, los textos PDF utilizan vectores, dígase, son funciones matemáticas que a como usted le hace zoom, se actualiza la función matemática con nuevos valores y hace la línea bien definida, bien suavizada. Mientras que las fotos no tienen funciones matemáticas, sino que es un conjunto de píxeles ya definido donde usted lo estira, empieza a ver los detalles de los píxeles.
Los gráficos vectoriales hoy en día se mantienen en los PDFs, en los programas de generación de gráficos, por ejemplo, de publicidad, que se puede hacer una publicidad y se puede estirar al tamaño que sea y sigue manteniendo la calidad porque establecen los gráficos a través de funciones matemáticas que no dependen de una resolución, no dependen de una matriz de píxeles. Entonces, pues funcionan de esta manera. Entonces, ventajas y desventajas de los gráficos vectoriales. Los gráficos vectoriales son más limpios, y como lo vimos en el Star Wars, pero son menos versátiles. Vimos de que se pueden hacer líneas bastante definidas, bastante limpias, pero no podíamos colorear ni llenar con detalles. Luego, las imágenes rasterizadas no pueden hacer líneas suaves, lo vemos acá, pero permite hacer escenas más complejas. Y esto lo vemos acá con y no lo puse, un juego TikTok. No lo puse, pero puede hacer escenas más complejas. Con esto terminamos lo que son los esquemas de sintetizado y continuaremos con el frame buffer abstracto, que es con lo que nosotros vamos a trabajar como ingenieros de gráficos por computadora.